Desde la puerta del purgatorio, Virgilio guía a Dante a través del peregrino sus 7 terrazas. Estos corresponden a los 7 pecados capitales o 7 raíces del pecado. La clasificación del pecado aquí es más psicológica que la del infierno, que se basa en motivos en lugar de acciones. También es elaborado principalmente a partir de la teología cristiana y no de las fuentes clásicas. Cada terraza purga un pecado en particular de manera adecuada. Aquellos en el purgatorio pueden dejar voluntariamente su círculo, pero solo lo hará cuando se haya corregido el defecto dentro de sí mismos que llevaron a cometer el pecado. La estructura de la descripción poética de estas terrazas es más sistemática que la del infierno, y los ejemplos históricos y mitológicos del pecado mortal pertinentes y de su virtud opuesta. Primer grada, la soberbia. Las 3 primeras terrazas del purgatorio están relacionadas con pecados causados por un mal amor que de alguna forma llega a herir a la persona amada. El primero de estos es el orgullo. En la terraza hay almas orgullosas purgando sus culpas. Dante y Virgilio ven hermosas esculturas expresando humildad, la virtud opuesta. El primer ejemplo es la Anunciación de la Virgen María, donde ella responde al ángel Gabriel con las palabras: «He aquí la esclava del Señor». Un ejemplo de humildad de la historia clásica es cuando el emperador Trajano, en una ocasión, paró su jornada para hacer justicia a una pobre viuda. Luego de haber sido introducidos en la humildad, Dante y Virgilio conocen las almas de los orgullosos, quienes han sido doblados por el peso de enormes piedras en sus espaldas. Mientras ellos caminan por la terraza, pueden llegar a ver y analizar los ejemplos de humildad en las esculturas. La primera de estas almas es Umberto Aldobrandeschi, cuyo orgullo está junto a él en su descenso, aunque está aprendiendo a ser más humilde. Oderisi de Gubbio es un ejemplo de orgullo a causa de logros. Él era un reconocido artista por sus manuscritos iluminados. Provenzano Usalbani, líder de los gibelinos, es un ejemplo del orgullo a causa del poder sobre otros. En el canto 13, Dante señala, con franca autoconciencia, que el orgullo es un defecto en él. Luego de la conversación con el orgulloso, Dante ve algunas esculturas mucho más alejadas. Estas ilustraban el orgullo mismo. Estas mostraban a Satanás, la Torre de Babel, el rey Saúl, a Aracne, el rey Roboam, y otros. Luego los poetas ascienden a la siguiente terraza. Un ángel cepilla con sus alas la frente de Dante, borrando la letra P, correspondiente al pecado del orgullo, y Dante oye la beatitud: «Benditos son los pobres en espíritu». Segunda grada, la envidia. La envidia era el pecado que mira con deseo y repudio la fortuna y riquezas de otros, tomando cualquier oportunidad para quitarles o privarles de su felicidad. Al entrar a la terraza de los envidiosos, Dante y Virgilio en un primer momento oyen voces contando historias acerca de la generosidad, la virtud opuesta. Aquí, tal como en las otras terrazas, hay un episodio de la vida de la Virgen María. Además, hay una historia clásica, la amistad de Orestes y Pílades, y Jesús predicando: «Ama a tus enemigos». Las almas de los envidiosos vestían túnicas grises de penitencia y tenían sus ojos cosidos, recordando la forma en cómo los cetreros cosían los ojos de sus halcones para lograr entrenarlos. Así se les hacía más necesario poder oír que poder ver. Las almas de los envidiosos incluyen a Guido del Duque, quien les habla amargamente sobre los principios éticos de las personas que vivían a lo largo del río Arno. Las voces en el aire también incluyen ejemplos de envidia. Uno clásico es el de Aglauros, quien fue convertido en piedra porque estaba celosa del amor de Hermes por su hermana, Erce. Un ejemplo bíblico es Caín, mencionado aquí no por su acto de fratricidio, sino por los celos que lo llevaron a él. A medida que va saliendo de la terraza, la deslumbrante luz emitida por el ángel de la terraza hace que Dante revele un poco de su conocimiento científico, pues observa que el ángulo de incidencia de la luz es igual al ángulo de reflexión, tal como la teoría y los experimentos habían demostrado. Tercera grada, la ira. En la terraza de los iracundos, ejemplos de mansedumbre, la virtud opuesta, son mostrados a Dante como visiones en su mente. San Esteban brinda un ejemplo bíblico, señalado en Hechos de los Apóstoles. Las almas de los llenos de ira caminaban en humarolas de acre. Esto simboliza el cegador efecto del enojo. Marco Lombardo discute con Dante acerca del libre albedrío, un tema relevante, ya que no hay razones para discutir con alguien que no tiene control sobre sus acciones. Dante también tiene visiones con ejemplos de ira, tales como Jamen y Lavinia.
La oración de esta terraza es el Agnus Dei, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, danos la paz. En este punto Virgilio explica a Dante la organización del purgatorio y su relación con el amor pervertido, deficiente o mal dirigido. Las terrazas que habían recorrido hasta el momento habían borrado la soberbia, la envidia y la ira. Todos ellos, amores mal direccionados. Cuarta grada, la pereza. En la cuarta terraza se podrían encontrar las almas de aquellos que pecaron por descuido, lo que sería la pereza. Desde el momento en vida en que se falla al buscar el amor, aquí son condenados a incesantes trabajos. Los ejemplos de entusiasmo o energía, las virtudes opuestas, son clamados por las almas que recorren la terraza. Estos ejemplos incluyen episodios de la vida de la Virgen María, Julio César y Eneas. Esta actividad, además, reemplaza las oraciones verbales de esta terraza. Estos perezosos están demasiado ocupados siquiera para conversar durante sus trabajos, por ello esta es una de las secciones más cortas del poema. Alegóricamente, la pereza espiritual y la falta de cuidado llevan a la tristeza. La buenaventuranza de esta terraza es: benditos sean los que sufren, pues serán reconfortados. Quinta grada, la avaricia. En las tres últimas terrazas se encuentran los que pecaron por amar buenas cosas, pero amándolas excesivamente o desordenadamente. En la quinta terraza, la excesiva preocupación por los bienes terrenales, ya sea codiciosamente o extravagantemente, es castigada y purificada, y los avaros y los adinerados yacen boca abajo al suelo, sin posibilidad de moverse. Sus oraciones son: mi alma está adherida al polvo, vivifícame con tu palabra, una oración que expresa el deseo de seguir las leyes de Dios. En esta terraza, Hugo el Grande se lamenta, en contraste, cómo la avaricia había motivado las acciones de sus sucesores, y profetiza eventos que sucederían luego de la época en la que se ubica el poema, pero antes de la época en que es escrito el poema. Dante también comenta acerca de la destrucción de la Orden de los Templarios por deseos de Felipe en 1307, lo que liberó a Felipe de las deudas que tenía con la orden. En una escena que Dante relaciona con el episodio en el que Jesús se aparece a dos discípulos en el camino hacia Emaús, Dante y Virgilio son alcanzados por el poeta Estacio, a quien Dante presenta como un convertido al cristianismo. Acababa de finalizar su purificación en aquel círculo y, como cristiano, su guía sería apta para complementar la de Virgilio. Sexta grada, la gula. La sexta terraza purifica a los glotones y, en general, a todos aquellos que a pesar de estar satisfechos insistían al comer, beber, saciar su cuerpo. En una evocadora escena del castigo de Tántalo, los glotones mueren de hambre ante árboles llenos de frutos que nunca estarán a su alcance. En este círculo los ejemplos son dados por voces que se escuchan entre los árboles. Juan el Bautista, quien vivía de langostas y miel, es un ejemplo de las virtudes opuestas, templanza o moderación, mientras que un ejemplo clásico de gula es cuando los centauros ebrios se enfrentan a los lápidas. Subiendo a la séptima terraza, Dante se pregunta cómo es posible para almas incorpóreas tener el aspecto descarnado de las almas siendo privadas de comida aquí. En explicación, Statius habla de la naturaleza del alma y su relación al cuerpo. Séptima grada, la lujuria. La terraza de la lujuria tiene una inmensa pared de llamas a través del cual todos deben pasar. Almas arrepintiéndose de deseo mal dirigido sexual, se ejecutan a través de las llamas gritando ejemplos de la lujuria y de la castidad y la fidelidad marital. Entre las flamas, a las que no se atreve a entrar, están los poetas románticos Guido Guinizelli y Arnaud Daniel, con quienes Dante conversa. Le recuerdan a Dante que a Beatriz puede encontrarla al otro lado del paraíso terrenal. Finalmente Virgilio persuade a Dante para que pase entre las llamas. En la cima del monte Purgatorio se encuentra el paraíso terrenal o el jardín del Edén. Alegóricamente, representa la inocencia que existía antes de que Adán y Eva perdieran la gracia de Dios, el estado que el ascenso de Dante al purgatorio ha estado recuperando. Aquí Dante conoce a Matilda, una mujer cuya identidad literal y alegórica es seguramente el problema más tentador de la comedia. De todas maneras, Matilda prepara a Dante para su encuentro con Beatriz, la mujer a la que Dante dedicó sus anteriores poesías, la mujer a cuyo pedido Virgilio fue ordenado traer a Dante en su viaje, y la mujer que simboliza el camino a Dios. La apariencia de Beatriz y una dramática escena de reconciliación entre Beatriz y Dante en el que ella reprocha su pecado,
ayuda a cubrir la desaparición de Virgilio, que, como símbolo de la filosofía y humanidad no cristiana, no puede ayudarle más en su acercamiento a Dios. Dante pues pasa por el río Lisi, que le borra la memoria de sus anteriores pecados, y ve una alegoría de la historia bíblica y de la Iglesia, en la que el carruaje representa a la Iglesia. Esta alegoría incluye una denuncia de los papados corruptos y sus vínculos con la monarquía francesa. Finalmente, Dante bebe del río Eunoe, recuperando la memoria y preparándose para su ascenso al paraíso. Al igual que en las otras dos partes de la Divina Comedia, el purgatorio acaba con la palabra estrellas.